buenos días a toda la gran familia, al norte, al sur, al este y al oeste. En este momento, todos en sintonía de Chofar 105.1 FM y también por www.chofarsonando.com. Le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo porque nos permiten estar en este momento en pies para una vez más seguir adorándole, bendiciendo su nombre y siendo nosotros hacedores de su palabra, de su voluntad. A todos los hermanos y amigos que están allí presentes, que Dios les bendiga, al norte, al sur, al este y al oeste, que Dios siga derramando bendiciones en todos los continentes, en las diferentes partes del mundo, por supuesto de Venezuela, que Dios siga haciendo esa obra perfecta. Estamos dispuestos a seguir aprendiendo de la voluntad del Señor con el estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos analizando el libro de Romanos. Hoy nos toca el capítulo 3, versículo 3 en adelante. Por eso les pido a todos y a todas tener su material. Por supuesto, las Sagradas Escrituras, una libreta de notas, una hojita, un lápiz o simplemente una agenda electrónica para que usted tome esos apuntes que son de tanta bendición. Si por alguna razón usted está de nuevo oyente y interesado en el estudio pero no puede tomar notas, entonces le invito a partir de esta noche a 7:40, por allí 8, se sube el material de esta mañana a nuestra plataforma en YouTube. Por favor, anote porque es muy importante. Chofar Sonando. Allí usted puede tomar este capítulo y los anteriores, todo lo que hemos estudiado del libro Romanos, que es el capítulo 1 y el capítulo 2, y también el verso 1 y 2 del capítulo 3. Y también usted puede tener allí un excelente material en diferentes temas, ámbitos, respuestas, mensajes muy alentadores, edificativos, para que usted crezca correctamente en el camino del Señor. También está nuestra plataforma, está establecido un material maravilloso, va a encontrar allí, de manera que usted tiene para alimentarse y para también compartir con su familia y con su entorno estas enseñanzas de tanta bendición. Por eso le invito a suscribirse. Esto, hermanos, es una bendición linda que el Señor nos permite, le damos toda la gloria a Él y por eso queremos aprovechar el día. Hoy tenemos una clase maravillosa, disponga su corazón, pero antes le invito a que le demos gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a hacerlo a través de un tema musical y nosotros entonces continuamos con este maravilloso programa. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte? Si cuando todos me abandonaron, tú no me abandonaste. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte? Sin mi tristeza, con tierno amor, así te amo, con ese amor profundo que me diste, con ese amor con que me amaste tú, Señor bendito, y te amaré mientras el corazón palpite ardiente, porque tú eres mi Dios eternamente, razón de mi existir hasta la muerte. Te seguiré, iré tras de tus pasos donde vaya, siempre que tu presencia me acompañe. Te seguiré, Señor, te seguiré.
así te amo, con ese amor profundo que me diste, con ese amor con que me amaste tú, Señor bendito, y te amaré mientras el corazón palpite ardiente, porque tú eres mi Dios eternamente, razón de mi existir hasta la muerte. Te seguiré, iré tras de tus pasos donde vaya, siempre que tu presencia me acompañe. Te seguiré, Señor, te seguiré. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte? Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa Está Establecido a través de Chofar 105.1 FM. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden escribir por www.chofarsonando.com. Nuestras diferentes redes nos pueden ubicar como Está Establecido a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Telegram, como Está Establecido, también por WhatsApp. También nos pueden ubicar como Chofar Sonando en Instagram, en Facebook, en YouTube, y ustedes nos pueden escribir e interactuar con nosotros. A nuestro Padre sea la gloria. Recuerden que están en este salón de clases, es la mesa servida de Jehová para nosotros, y nosotros hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque tenemos, hermanos, el material que Dios le entregó a sus santos, su palabra escrita. Esta es la palabra que escuchó Adán y Eva en el huerto del Edén. Esta es la palabra que pudo disfrutar Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José el patriarca. Esta es la palabra que pudieron tener los santos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, la revelación que Dios le entregó a Amós, a Malaquías. Esta es la palabra. Esta es la palabra que pudieron gozar los discípulos, porque recuerden que Dios se hizo carne, se humanó en Cristo Jesús, y ellos pudieron disfrutar de estas enseñanzas, y es por ello que ellos procuraron que todas estas cosas quedaran escritas para la gloria del Señor y para la bendición de un pueblo, el cual en este momento y en esta dispensación somos nosotros. Es por eso que tenemos garantías absolutas, es por eso que tenemos nosotros una convicción, una certeza muy profunda, porque no estamos basados en comentarios vacíos, en filosofías necias de hombres, sino en algo, hermanos, que tiene una autoridad muy enorme. ¿Quién puede rebatir la autoridad de las Sagradas Escrituras? Por más que han procurado, por más que procuran, no pueden, porque esto tiene asidero en la historia, esto tiene concierto en la ciencia, esto tiene una verdad muy profunda que late desde el corazón de cada hombre y de cada mujer que realmente quiere amar a Dios. Claro, porque esto es lo más lindo, que esta palabra se hace sentir en nuestros corazones, y cuando lo hacemos nuestra, empieza a fluir en nuestro sentir, en nuestra vida, ríos de agua de vida. Y esos son los ríos que queremos para todos los hombres y mujeres, para que puedan disfrutar una comunión linda, una comunión con Dios mientras están en esta tierra, y una garantía para la eternidad. Nosotros queremos compartir de esto lindo que tenemos. No queremos nosotros simplemente, hermanos, ayectados de la realidad por un hipnotismo corporativo, inducirle a usted a pertenecer en una secta. Nosotros le estamos invitando a usted a conocer la verdad, y lo puede hacer desde la comodidad de su hogar, en la garantía y seguridad de su familia. Usted lo puede constatar, usted lo puede leer en su mismo manual, usted lo puede contrastar en los diferentes libros, usted puede investigarlo. Investigue y se dará cuenta usted que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia,
que en su justicia tiende la mano a través de Jesucristo. Él es el plan para que usted pueda volver a la presencia del Señor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Y ese Dios pleno que en este momento está ministrándonos a través de su Santo Espíritu, quiere que usted proceda al arrepentimiento. Por eso Él permite programas como este, para que este mensaje llegue a usted, como que si Dios clamare por nosotros, como que si Dios rogare a la humanidad, para que vengan al encuentro de Él. Por eso usted en el corazón siente esa llenura al escuchar este programa. Usted siente ese deseo de seguir oyéndonos, porque gracias a Dios es el Espíritu Santo el que nos apoya y, repito, apegado a las Sagradas Escrituras. Hoy vamos entonces a continuar con este estudio lindo que tenemos a través del libro de Romanos en el capítulo 3. Todos aperturar las Sagradas Escrituras en el capítulo 3 del libro de Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, y yo entonces empiezo a leer con ustedes poco a poco el 3 para ir entendiendo exactamente qué el Señor quiere para nosotros este día en esta maravillosa enseñanza. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. La bendita palabra del Señor establecida está. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Repetimos, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Qué bueno, hermanos, se da cuenta. Aquí está la palabra del Señor para estudiarlo. Mire lo que dice y seguimos desde el 1 en adelante para caer en el 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Recuerde que en el paralelismo preguntamos, ¿qué ventaja tiene ser el cristiano? ¿Y de qué aprovecha el bautismo en las aguas? Es muy importante que en este paralelismo lo entendamos, porque vamos a tener una respuesta sólida en el verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos se les fue confiada la palabra del antiguo pacto. Allá en Sinaí, a través de Moisés, ángeles dieron esa ley, comunicaron esa poderosa verdad. Ellos tienen una ventaja, la tuvieron siempre. Y Pablo escribe esto a los romanos porque los romanos de una manera u otra estaban menospreciando a los judíos, porque decían que ellos eran los culpables de haber matado al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está aclarando, porque a medida que estudiemos el libro de Romanos nos vamos a dar cuenta qué es lo que trae como bendición estar en el pacto de Dios. Tanto ese pueblo que fue escogido en el antiguo pacto como nosotros en el nuevo pacto. Y siempre, repito, en el paralelismo, porque lo que Dios hizo con ellos es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Lo que el Señor les dio como oportunidad a ellos es la oportunidad que el Señor nos está entregando a nosotros. Y es por eso que tenemos que seguir la secuencia en un paralelismo, ya que ese pueblo nos representa a nosotros. Dice el verso 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Viene el verso 3 con una pregunta, una siguiente pregunta. ¿Qué pues, si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y es donde empezamos el estudio de hoy. Porque, hermanos, miren, esto es maravilloso que lo entendamos. Vamos nosotros a analizar este punto, porque mucha gente los ha escuchado en este tiempo, cuando Israel está en guerra, tanto con Hamás como con Hezbollah, y la gente dice, se dan cuenta, ese no es ningún pueblo de Dios, esos son unos asesinos, esos son personas que lo están haciendo muy mal, esas son personas que no conocen a Dios verdaderamente,
ese no es el verdadero Israel, y tantas cosas que se dicen hoy día, ¿no? Y se ha hecho eso una narrativa que no tiene sustento real, ni teológico, ni histórico, ni de ninguna fuente. Y ya vamos a ver en el paralelismo, porque esas mismas personas que dicen que Israel, la nación moderna, no es Israel el que Dios le hizo la promesa, entonces dicen ellos, el Israel somos nosotros, sin saber a profundidad lo que trae esa declaración. Porque decir que somos el Israel espiritual, no se está equivocando la persona, pero eso trae una responsabilidad de consigo muy enorme. Dice entonces el verso 3 y lo analizamos. Por favor, quiero que todos estemos para analizar. Dice, ¿qué pues? Si alguno de ellos ha sido incrédulo. Ayer decíamos, ellos fueron infieles del verbo pisteo, que es de donde viene la palabra fe, confiar. Ellos no creyeron para nada. Ellos, viendo lo que viendo, no adoraron a Dios. Ya lo estudiamos en el capítulo 1. Por eso que ellos han hecho, por su incredulidad y su falta de fe, ¿qué viene? ¿Qué trae eso de consigo? Porque, repito, esa incredulidad a ellos les trajo malestar. Ahora, si ellos nos representan a nosotros y nosotros somos el Israel moderno, el Israel espiritual, la incredulidad nuestra, ¿qué nos traerá? Por eso les digo que hay una responsabilidad al decir que los cristianos auténticos son el Israel espiritual. La declaración de que somos el Israel espiritual trae de consigo una altísima responsabilidad, porque allá ellos fueron incrédulos, allá, infieles, incrédulos. ¿Y hoy día qué? ¿Hoy día no se le es infiel a Cristo? ¿Hoy día no se le es indiferente a Cristo? ¿Cuántas personas hoy con religión pero indiferentes a Cristo? Su religión es su Dios, mas Dios realmente está apartado de ese pueblo, de esa congregación, porque repito, han hecho de su religión un Dios que no tiene nada que ver con Jehová Dios de los ejércitos, ni tampoco con Jesucristo nuestro Dios Salvador. Si aquel pueblo, siendo incrédulo, se ganó muchas cosas que vinieron en calamidades sobre ellos, la incredulidad para este tiempo, esa falta de fe, ¿en qué devendrá? ¿Traerá de consigo lo que hoy día tenemos? ¿Qué es lo que hoy tenemos? Un pueblo lleno de apostasía, aberraciones dentro de las congregaciones que ni siquiera se nombran en los gentiles, barbaridades, pecados que ni aún los más perversos en la tierra lo han hecho y se nombran dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque ha habido incredulidad, falta de fe para este tiempo moderno. Decir simplemente que somos el Israel espiritual y ya esa nación escogida por Dios en Abraham no lo es. Se dice y decimos no, el verdadero Israel espiritual ese es el pueblo cristiano. Eso no queda allí. Esa declaración, esa narrativa debe traer de consigo una altísima responsabilidad. Una responsabilidad donde cada uno de nosotros como creyentes auténticos decimos, si a aquel pueblo le faltó fe y fue incrédulo y cobraron por eso, hoy día la incredulidad y la falta de fe hacia Jesucristo, hacia el proyecto de Dios, ¿qué traerá de consigo? ¿Rosas? ¿Claveles? ¿Qué traerá? Ahora, presta atención porque en el capítulo sigue la pregunta. Dice, ¿qué pues? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, habrá anulado la incredulidad de ellos,
ha invalidado la incredulidad de ellos el pacto que Dios hizo con ellos? Primero, el término que acá como griego se usa para hablar de que se habrá hecho nula es la palabra griega katargeo, que significa anular, invalidar. Y Pablo frecuentemente la usa. Esa incredulidad de ellos habrá hecho nula el pacto de Dios. ¿Qué dicen ustedes? Esa incredulidad que ellos han tenido, la falta de fe al pueblo judío, habrá invalidado el amor de Dios y el pacto de Dios hacia ellos. Vamos a tomar esa palabra en los contextos que Pablo la presenta en las diferentes cartas y epístolas para ver exactamente algo y contextualizarnos. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 31. Vamos a las Sagradas Escrituras a ver en qué contexto se usa este término katargeo, hablando de anular o hacer nula, una anulación. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 31. La bendita palabra del Señor establecida está. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Repetimos, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Es decir, la gracia de hoy anula la ley de ninguna manera. Vamos nosotros entendiendo algo, vean. La incredulidad del pueblo de Israel, en su mayoría, de los judíos, ha anulado el pacto de Dios con ellos. Es la pregunta. Seguimos viendo en el contexto de la palabra katargeo. Sí, es nula la convocatoria del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 28. Vamos a leer y vamos a ir entendiendo cada vez que se usa esta palabra nula, anular, invalidar. 1 Corintios capítulo 1 versículo 28, escrito está. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para deshacer, para katargeo, anular lo que es. Nosotros somos testigos de esto. Dios ha escogido a personas, nos ha escogido a personas que no marcábamos nada en el radar. Porque si nosotros vamos a ver exactamente lo que éramos antes de venir a Cristo, hermanos, tremendamente, ¿qué podíamos nosotros reportar para esta humanidad? Más bien un problema, quizás. Ahora, hay personas que Dios los ha sacado de la escoria profunda, del pecado profundo, de la carroña de este mundo, del trapiche de este mundo, en pecados, en maldades, y Dios los ha escogido con ministerio para avergonzar a aquel que se cree ser algo. Allí se usa el término katargeo, pero seguimos analizando esta palabra porque en Gálatas capítulo 5, versículo 11, mire lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículo 11, la bendita palabra de Dios establecida está. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo del madero. Repetimos, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo del madero. Allí está. Ahora, presta atención porque aquí vamos a empezar a entender si la infidelidad de los judíos, si la incredulidad de los judíos ha anulado el pacto que Dios hizo con ellos. Recordemos que el pacto de Dios está sujeto a condiciones. Sí, es que Dios tiene con nosotros un pacto sujeto a condiciones,
Veamos lo que dice Ezequiel, capítulo 12, versículo 27. Esto es un pacto donde cada parte tiene condiciones muy claras. El testatario y los que estamos en el testamento, los que estamos involucrados en el testamento, tenemos condiciones. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 12, verso 27. La bendita palabra del Señor establecida está. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Repetimos: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, lejanos tiempos profetiza éste. Bendita sea la gloria del Señor. Dios le estaba hablando a ese pueblo claramente. Dios le hablaba de una manera, hermanos, muy nítida, pero ellos no entendían. Ellos no entendían que para poder disfrutar de la bendición de Dios necesitaban cumplir condiciones que no eran gravosas, porque Dios no les pedía a ellos gran cosa. Dios a ellos no les ponía una carga muy difícil de llevar, simplemente que el Señor les pedía que se apartaran de la idolatría y que no se adoraran ni fornicaran con los dioses extraños. Dios pedía de ese pueblo misericordia, que fueran hacedores de misericordia, personas que se movieran con un amor hacia Dios y hacia el prójimo profundo, pero es que ellos no le creyeron a Dios, fueron incrédulos. Ahora, seguimos en la pregunta. Su incredulidad, su falta de fe, su falta de compromiso, ¿ha anulado el pacto y la fidelidad de Dios? ¿Qué es la fidelidad de Dios? Una promesa que Dios quiere cumplir. La fidelidad de Dios se traduce en eso. Dios quiere cumplir sus promesas en cada uno de nosotros, por supuesto en ellos también. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. La bendita palabra del Señor establecida está. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Repetimos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gloria sea al Señor. Mire lo que dice acá, hermanos, y esto es vital para empezarnos a darnos respuestas. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, vamos a tratar de explicar esto de una manera muy sencilla. Y recuerden que esto vale para el pueblo de Israel, aquellos que están enseñando mal, aquellos que execran al pueblo de Israel de sus vidas, del contexto bíblico, aquellos que expectoran al pueblo de Dios y le dicen: no, ese pueblo no sirve, es mediocre, ese es un pueblo que es asesino, ese es un pueblo que es genocida, esos son gobernantes que son asesinos, genocidas, matonescos. Ese no es el pueblo que Dios va a salvar, ese no es el pueblo real de Dios. Recuerde que hay una palabra para ellos y para nosotros, porque Dios, hermanos, es un Dios fiel. La incredulidad de ellos, su falta de fe, ha anulado el pacto de Dios, su promesa, su verbo que es tan importante. No, porque si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Y le voy a colocar esto en dos platos, así sencillo, vean. Cuando una persona agravia la comunión con Dios, cuando una persona va contra lo establecido por Dios, no es Dios el que se aleja de la persona, es la persona que decide alejarse de Dios. Es la persona que decide sacar al Espíritu Santo de sí. Es la persona que decide alejarse de la fidelidad de Dios, porque Dios permanece fiel.
Dios permanece fiel. ¿Dios ha execrado a Israel? No, Israel se ha alejado de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dicen las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no va a variar, Él no tiene sombra ni variación. Él permanece fiel. El que se aleja, el escogido, los hijos escogidos se alejan. Dios no va a forzar a nadie. Pero Dios sigue con su mano tendida. Usted dice para nosotros y para Israel también. Y sigue el hilo. Porque Dios es un Dios fiel. El que se aleja es usted. Si yo decido pecar, el que me alejo soy yo. Porque colocar esto en dos platos es así. Dios no retrae su mano para dejar de bendecir a sus hijos. Su mano está tendida. El que se aleja es usted porque usted decide pecar de esa bendición. Y Dios, como es justo, no le va a dar a sus hijos pecadores que coman de la mesa de los santos. Eso sí es verdad. Porque tu propio pecado es el que te aleja de Dios. Tu propia maldad. Pero no es que tú saturado de maldad, lleno de pecado, es que dices, bueno, Dios sigue siendo fiel y yo lleno de la carroña y del pecado voy a ir a comer de la mano de Dios. Es que el pecado no te lo permite. Dios sigue siendo fiel. Su mano santa sigue tendida. Pero cuando tú decides pecar, tú eres el que te vas. Y el mismo pecado que te envuelve te impide venir a comer de la mano santa de Dios. Porque hay una distancia entre tú y Dios y se llama pecado. No es que tú lleno de pecado, cargado de la suciedad del mundo, entonces dice, bueno, Dios es fiel, yo voy a ir a comer lleno de pecado. No puedes, tu mismo pecado te aleja. Tu suciedad, tu falta de vestimenta espiritual te lo impide. Recordemos aquella historia que el Señor de las bodas empezó a pasearse en medio de su reunión y de su conmemoración y encontró una persona mal vestida. Y le dijo a sus fieles, amárrenle y sáquenle y échenle a las tinieblas. Dios sigue siendo bueno, su pacto es fiel. El que se aleja es el hombre. Y cuando el hombre se aleja en su carga de pecado, no puede pretender comer de la mano del santo. Porque si aún lo santo que está en el cielo no se le puede acercar a esa divinidad, imagine usted cargado de pecado y de carroña de este mundo, de la concupiscencia de su ser, acercarse al Dios bendito. Y esto es ramplan, dos platos. Dios no execra a nadie. Eres tú el que te alejas. Y al alejarte, cargado de pecado, el pecado que está en ti te impide, es el pecado tu enemigo, el que te impide comer de la comida sólida y santa de Dios. Aquí el enemigo no es Dios. Aquí el enemigo no eres tú, es el pecado. Cuando tú decides pecar, tú te pones de mano del enemigo porque te dejas vencer por el pecado, y el pecado entonces es el que te aleja de Dios. Es por eso que tú dices, oye, pero yo quiero buscar a Dios, pero no puedo, porque el pecado no te lo deja. El pecado es egoísta, te absorbe, te consume, te aleja de la vida de Dios. El pacto de Dios con Israel no está anulado. El pacto de Dios con el creyente cristiano no está anulado. El pacto de Dios con la humanidad no está aniquilado. El que se aleja eres tú. Y cuando tú te alejas, se posiciona de ti un Señor
llamado pecado. Y ese pecado, cuando se posiciona en ti, se entroniza en ti, no te deja acercarte a Cristo. Y esto que quede claro, Dios no ha roto su pacto con Israel. Es Israel el que ha decidido apartarse de Dios. Pero aquí siguen surgiendo preguntas. ¿Por qué? Hay preguntas. ¿Cómo entonces va a restablecerse esa conexión? Bueno, escucha este tema y seguimos. De morir sin Jesucristo te acecha con frecuencia, amigo mío, pues la muerte está cobrando muchas vidas, pero Cristo la venció. Hasta hoy tú has vivido en esta tierra, corrompiendo tu alma en vicios y pecados. Y si en esta situación tú murieras, no habrá gloria para ti allá en el cielo. Está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Tú estarás allá ante Dios, rindiéndole tus cuentas al juez de tu alma. Que todo ser humano afrontará, pero los que a Cristo aceptaron ya ganaron la batalla por la fe. Por eso, amigo, hoy te invito a Cristo y esconde en Él tu vida de la muerte, para que en aquel día tan glorioso puedas para ti ganar el cielo. Está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Tú estarás allá ante Dios, rindiéndole tus cuentas al juez de tu alma. Está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Tú estarás allá ante Dios, rindiéndole tus cuentas al juez de tu alma. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta.
Estamos nosotros estudiando, hermanos, lo que es la palabra del Señor. Y esto, hermanos, es para atar caos. He escuchado recientemente a personas en el contexto mundial que estamos viviendo depotriscar, hablar muy mal del pueblo de Israel. Es porque han escuchado mensajes que no tienen nada que ver con lo que es la verdad del Evangelio para este tiempo, porque ya Pablo se encargó de aclarar estas cosas. Mire, hay mucha gente que lo he escuchado decir: no, pero es que ese no es el pueblo de Israel, el verdadero Israel somos nosotros. Y se quedan allí, hermanos, se quedan allí porque les impactó un mensaje de un ser carismático y sin ningún basamento en las Sagradas Escrituras dicen barbaridades que no tienen que ver con lo que es la verdad que establecida está en las Sagradas Escrituras. Y esto es para que nosotros, hermanos, drenemos todo tipo de emociones anti-Israel, llamando las cosas por su nombre. ¿Que ellos están haciendo las cosas malas? Sí. ¿Quién aprueba la matanza que está haciéndose en Gaza? Nadie, hermanos, con 3 dedos de frente puede avalar eso. Nadie puede avalar eso. Nadie puede avalar que para matar a un enemigo entonces haya que matar 200 personas y entre ellas 180 niños. Nadie avala eso. Nadie avala eso. Pero así como no avalamos eso, tampoco avalamos que personas que están trabajando en sus tierras sean entonces asaltadas por un grupo de terroristas a matarles. Nosotros hemos puesto los pies sobre la tierra y analizamos esto con sangre fría, pero de allí a decir que Israel ya no cuenta con la aprobación de Dios es una falacia, una mentira muy grande. Que han sido ellos incrédulos. ¿Cuántos de nosotros los cristianos hemos sido incrédulos? Que ellos han faltado en la fe. ¿Cuántos de nosotros hemos faltado en la fe? ¿Cuántos? Pero eso anula la fidelidad de Dios. No. La fidelidad de Dios es un atributo de su personalidad. Él es fiel. Pero que esto no se malentienda cuando se dice, bueno, aunque seamos infieles, eso no se tiene que malentender de decir, bueno, yo puedo hacer con mi vida lo que sea y Él va a permanecer amándome. Mire, un momento. He allí donde estamos sirviendo esto en 2 platos. Ran, plan. Dios sigue siendo fiel, pero cuando usted decide pecar, usted se aleja de la bendición. Es usted. Y cuando usted decide alejarse por pecar, el señor pecado, Satanás, se posiciona de su vida. Y ese pecado le impide, es él el enemigo, la barrera, el obstáculo, el escollo, el gigante más formidable, su enemigo que le aleja de Dios, porque Dios sigue siendo fiel con el brazo tendido. Que usted diga, en malentender la palabra, bueno, te das cuenta, yo puedo seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo, yo voy a comer de Él porque Él es fiel. Momento. El pecado te aleja. El pecado no te va a dejar acercarte a Dios por la naturaleza divina. Dios tiene una naturaleza divina. Él es santo. Y su santidad no tiene comunión con las tinieblas. Y el pecado es la más profunda tiniebla. Cierra los ojos en medio de la oscuridad lo más duro que puedas. Cierra los ojos en este momento. El pecado es más oscuro que eso. Eso te aleja de Dios por naturaleza. Eso no tiene comunión con Dios. Por más que tú quieras en pecado acercarte a Dios, no puedes. No te dejes engañar y decir, no, pero es que si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Sí, eso es una verdad, pero no tergiverses. Eso no quiere decir que porque Él es fiel, tú vas a seguir comiendo de sus bendiciones cargado de pecado, cargada de inmundicia. No puede ser. Eso no es. Según la Biblia, teológicamente es imposible. Históricamente
ontológicamente no tiene asidero. Y eso que quede bien establecido. ¿Que Dios es fiel? Mucho. Extremadamente. Es por eso que Pablo recomienda en el libro de Hebreos, a los hebreos, date cuenta, a los conocedores de la palabra, mira cómo Pablo les habla, porque esto no es que tú cargado de pecado vas a decir, no, porque Él es fiel, yo sigo comiendo de su mano. Momento, eso no es así. Pablo lo expresa muy claramente en Hebreos capítulo 10, versículo 23. La bendita palabra del Señor establecida está. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Repetimos, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ajá. Mantengámonos firme en nuestra profesión. ¿Qué hemos nosotros decidido como profesión? Amar a Dios, seguir a Jesucristo. Mantente firme allí, no te salgas allí, ni a diestra ni a siniestra. No fluctúes. Recuerda lo que dice la palabra en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, con el pecado, con Satanás, es enemistad contra Dios? Aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto es así y hay que atar cabos. Que nadie venga a pescar en río revuelto o a confundir o a confundirse diciendo, te das cuenta, Dios es fiel y a pesar de nuestros errores podemos venir y disfrutar de su compañía y de sus bendiciones. No es así. El pecado te aleja de Dios. Y en el momento que tú pecas deliberadamente, el pecado se posiciona en ti y hay una gran brecha entre tú y Dios que no puede ser salvada, que no puede ser neutralizada mientras tú permanezcas en pecado. Esto que quede bien claro. Esto es la palabra del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que nos enseña la palabra. ¿El pacto de Dios se ha roto con el pueblo de Israel? No. Igual que no se rompe contigo que eres cristiano. Dios te sigue amando. Pero si tú decides pecar deliberadamente, si tú persistes en tu canallada de revolcarte en el cieno, en el pecado con Satanás, Dios no puede hacer nada. Eres tú el que decidiste y el pecado se posiciona en ti y el mismo pecado no se acerca a Dios y Dios no puede ser abordado por el pecado que practicas. Es así, querido oyente. Es así. Esto es la palabra del Señor que establecida está. Por eso, aquí viene la solución. ¿Cómo puedes hacer tú si has caído de la gracia bendita? Bueno, la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Esto es la palabra bendita. ¿Qué debes hacer, hijo, hija? Arrepentirte. Eso es lo que va a acontecer con Israel. Mira, el pecado que practican los judíos los aleja de Dios. Los aleja del pacto. Ellos siguen bajo pacto de ley. Su pecado, su ceremonia, su religiosidad los aleja de Dios. Ellos se han olvidado de lo más importante,
Pero ¿eso ha anulado el compromiso de Dios con ellos? No. En el momento que ellos se arrepientan, por eso es que la palabra profética dice, ¿nacerá una nación en un día? Sí, va a nacer Israel en un día. ¿Sabes cuándo va a nacer Israel? Cuando ellos se vean engañados por el anticristo y cuando la abominación desoladora se siente en el lugar santísimo y se quite la careta que es Satanás. Ellos van a llorar amargamente. Ellos van a llorarle al deseado de siempre. Ellos van a reconocer que mataron al Mesías. Ellos se van a arrepentir de manera colectiva, y algo que sabe hacer esa nación es de manera colectiva arrepentirse. En ese momento, Dios los va a perdonar. Así dice la Biblia. Tú que estás en este momento en pecado, tú que tienes apariencia de religiosidad, tú que execras y expectoras al pueblo de Israel como nación escogida por Dios, tú no te estás dando cuenta de algo, que en el momento tú que haces juicio, ¿qué crees? ¿Que no será juzgado quien quiera que seas? ¿Recuerdas el análisis del capítulo 2? Tú en este momento te sientes preeminente porque dices que eres un cristiano, una cristiana, con nombre, renombre, títulos, quizás una persona que vas a congregarte, pero se te quedó metido en la mente que ese no es el pueblo de Dios y que ese es un pueblo asesino, y te olvidas de que la misma misericordia que actúa para ellos es la que actúa para ti. De manera que cuando tú neutralizas la misericordia hacia ese pueblo, estás neutralizando la misericordia de Dios hacia ti. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, ¿qué crees? ¿Que no serás juzgado? Tú que dices cómo se deben hacer las cosas y las haces peores, ¿qué crees? ¿Que serás exonerado en el día del juicio? Metemos barba en remojo. Ese pueblo le está fallando a Dios. Ese pueblo le ha fallado a Dios. El pueblo cristiano le ha fallado a Dios. Los cristianos le hemos fallado a Dios. Dios a ellos le dio un privilegio: el administrar, después de ser recibida la ley, el antiguo pacto. Pero Dios nos ha dado a nosotros de su Santo Espíritu, la revelación que viene por el Santo Espíritu. Y de la manera como ellos pisotearon ese pacto, ¿cuántos están pisoteando la sangre del Cordero en este tiempo? Y el pacto de Dios sigue presente para ti y para ellos. Simplemente que tienes que proceder al arrepentimiento genuino. Si confiesas tu pecado, si confesamos, dice Juan en plural, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si por alguna razón está uno santo, santísimo, ultra santo, mega santo allí, que me oye y dice: no, yo no peco, mira lo que dice el verso 10. Si dices que no has pecado, le haces a él mentiroso, y su palabra no está en ti. Todos hemos pecado. Es por eso que empiezan las respuestas hacia el verso 3. ¿Ha anulado Dios su fidelidad al pueblo de Israel? No. ¿Ha Dios anulado su fidelidad hacia el pueblo cristiano? No. Él es paciente. Muchos tienen la venida del Señor por tardanza, simplemente que Dios es paciente, esperando que tú te arrepientas, esperando que realmente tú lo reconozcas, esperando que tú procedas al arrepentimiento genuino. ¿Lo entiendes? ¿Te parece si hacemos una oración? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti
como un pueblo que ha sido privilegiado porque Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Qué privilegio que tu propio Hijo, Señor, se haya dejado colgar en un madero y tener una muerte vil como cualquier delincuente. Pero eso no fue en vano, eso fue en tu proyecto para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de arrepentimiento y de una vida nueva. Es decir, Jesucristo pagó el precio por nosotros. Señor, te hemos fallado. Ahora venimos a ti con un corazón contrito y humillado, y tú no lo desprecias. Perdona los pecados, Señor, de tu pueblo. Perdona mis pecados. Límpianos con tu sangre, Señor, y permite que tu sangre renueve ese pacto contigo, donde decidimos hacer conforme a tu misericordia. Y esa misericordia que actúa para nosotros, actúa también para cada israelita, para cada judío. Señor, que se arrepiente de todo corazón, porque tú le sigues amando. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos creyendo. Y toda la congregación decimos amén.